París, mayo de 1982. Una de las mujeres más famosas de Europa aparece muerta frente a un escritorio. Tiene una carta sin terminar bajo la mano y una foto de su hijo al lado. Tenía apenas 43 años. La autopsia habló de un paro cardíaco, pero quienes la conocían sabían que Romy Schneider llevaba meses destruyéndose lentamente desde el día en que perdió a lo único que realmente amaba. El mundo la veía como una leyenda del cine, elegante, intocable, la emperatriz perfecta de Europa. Pero detrás de las cámaras existía otra mujer, una marcada por abandonos, relaciones obsesivas y una tristeza que empezó mucho antes de la fama, y cuanto más éxito tenía, más sola parecía quedarse. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque para entender cómo la actriz más admirada de Europa terminó muriendo apenas 10 meses después de enterrar a su hijo, hay que volver a una niña criada en silencio, disciplina y dolor. Una niña que aprendió demasiado temprano a ocultar lo que sentía. 1. La niña que nació en medio del desastre. Romy Schneider nació en Viena en septiembre de 1938, pocos meses antes de la Segunda Guerra Mundial. Su verdadero nombre era Rosemarie Albach, y creció rodeada de fama, pero también de abandono. Su madre era una actriz admirada en la Alemania nazi, y su padre, un actor carismático que casi nunca estaba presente. Desde niña entendió que el amor podía desaparecer de un momento a otro. Tras el divorcio de sus padres, fue enviada a un internado religioso cerca de Salzburgo. Allí aprendió a callar, obedecer y esconder el dolor. Las monjas vigilaban incluso cómo dormían las niñas. Décadas después, Romy seguía durmiendo con las manos visibles sobre las sábanas, como si nunca hubiera salido realmente de aquel lugar. Mientras su madre reconstruía su vida junto a un empresario ambicioso, Romy soñaba con estudiar arte y escapar de todo, pero nadie le preguntó qué quería. Su padrastro vio en ella algo más rentable, una futura estrella, y eso cambiaría su destino para siempre. A los 15 años apareció frente a una cámara por primera vez. El público quedó fascinado. Había algo único en su rostro, belleza, inocencia y tristeza al mismo tiempo. En una Europa destruida por la guerra, Romy se convirtió en la imagen perfecta para volver a soñar. Sin saberlo, acababa de entrar en una fama de la que nunca podría escapar. 2. La emperatriz que quería escapar. En 1955, con apenas 16 años, Romy interpretó a la emperatriz Isabel de Austria en Sisi. El éxito fue gigantesco. Europa entera quedó enamorada de aquella princesa elegante y luminosa que parecía salida de un cuento. La trilogía la convirtió en la actriz más famosa del continente antes de los 20 años. Pero mientras el público veía una princesa perfecta, Romy se sentía atrapada. Odiaba que el mundo la redujera a una imagen dulce y obediente que no tenía nada que ver con quién era realmente. Entonces hizo algo escandaloso. Rechazó seguir interpretando a Sisi. La prensa alemana la atacó sin piedad, pero Romy ya había decidido escapar de la vida que otros habían construido para ella. Y esa decisión la llevaría hacia la relación más importante y dolorosa de su vida. En París conoció a Alain Delon. Él era impulsivo, arrogante y magnéticamente atractivo. Ella venía de años de vacío emocional. La conexión fue inmediata. Muy pronto se convirtieron en la pareja más famosa del cine europeo. Parecían perfectos juntos, aunque Romy todavía no sabía que ese amor terminaría convirtiéndose en una herida imposible de cerrar. 3. El hombre que nunca dejó de perseguirla, Alain Delon y Romy Schneider, parecían la pareja perfecta del cine europeo, jóvenes, famosos y admirados en todo el continente. Pero detrás de las fotografías había una relación marcada por las infidelidades, las ausencias y la dependencia emocional. Mientras la carrera de Delon crecía, Romy lo esperaba y perdonaba una y otra vez, porque ella amaba de una forma absoluta. En 1963 llegó el golpe que la destruiría por dentro. Romy estaba filmando en México cuando recibió un ramo de rosas rojas en su hotel. Dentro había una carta de Alain Delon. Le decía que se había enamorado de otra mujer y que la relación había terminado. Cuando volvió a París, encontró el departamento vacío y el anillo de compromiso abandonado sobre una mesa. Quienes la conocieron aseguraban que algo cambió para siempre en su mirada desde ese día. Después intentó reconstruir su vida. Se casó con el director alemán Harry Meyen y tuvo a su hijo David, el gran amor de su vida. Ser madre le devolvió algo parecido a la felicidad.
Pero mientras Romy se refugiaba en su hijo y en el trabajo, su matrimonio empezaba a desmoronarse entre depresiones, silencios y heridas emocionales que ninguno de los dos sabía manejar. Años más tarde, volvió a encontrarse con Alain Delon durante el rodaje de La Piscina. Las cámaras capturaron una química imposible de fingir. Parecían dos personas intentando recuperar algo que ya estaba roto para siempre. Y aunque el público veía romance y nostalgia, Romy seguía acumulando heridas que todavía no mostraban su peor consecuencia. 4. El día en que todo terminó. A finales de los años 70, Romy Schneider era una de las actrices más importantes de Europa. Había ganado premios, trabajado con los mejores directores y construido una carrera brillante, pero lejos de las cámaras su vida se estaba derrumbando. Bebía demasiado, dependía de medicamentos y cargaba una tristeza que cada vez era más visible. En 1979, recibió otro golpe devastador. Harry Meyen, su exmarido y padre de David, se suicidó. Romy comenzó a hundirse todavía más, pero nada la preparó para lo que ocurriría en julio de 1981. Su hijo David, de apenas 14 años, intentó trepar una verja para entrar a la casa de sus abuelos después de olvidar las llaves. Resbaló, y una de las puntas metálicas le perforó la arteria femoral. Murió camino al hospital. Todo ocurrió en minutos. Cuando Romy vio el cuerpo de su hijo, algo dentro de ella terminó de romperse. Los testigos recordarían durante años el grito que salió de su garganta aquella noche. Después del funeral, dejó de ser la mujer que el mundo conocía. Pasaba horas hablando sola junto a la tumba de David y repetía que ya no tenía razones para seguir viviendo. Y aún así continuó trabajando. Apenas semanas después aceptó filmar una película sobre una mujer destruida por la pérdida de un hijo. En el rodaje lloraba antes y después de cada escena. Ya no parecía actuar. Parecía una mujer intentando mantenerse viva mientras se apagaba lentamente frente a todos. 5. Los últimos 10 meses. Los últimos meses de Romy Schneider fueron una lenta caída. Tenía apenas 43 años, pero estaba físicamente agotada. Dormía poco, mezclaba alcohol con medicamentos y pasaba horas enteras en el cementerio junto a la tumba de David. Sus amigos comenzaron a notar algo inquietante. Hablaba como una persona que ya no esperaba seguir mucho tiempo más. Alain Delon volvió a acercarse en ese periodo. Hablaron durante horas y él entendió que Romy estaba destruida. Intentó convencerla de ir a una clínica en Suiza para recuperarse. Ella respondió que sí, que lo haría pronto, pero en realidad ya parecía haberse rendido por dentro. Seguía trabajando y sonriendo ante las cámaras, aunque emocionalmente estaba completamente rota. La noche del 28 de mayo de 1982, regresó sola a su departamento de París. Abrió una botella de vino, se sentó frente al escritorio y empezó a escribir una carta que nunca terminó. A la mañana siguiente la encontraron muerta. La versión oficial habló de un paro cardíaco, pero quienes la conocían sabían que Romy llevaba meses apagándose lentamente. La noticia paralizó a Europa. Alain Delon publicó una carta donde confesó que nunca había dejado de amarla. Y en una frase que quedó grabada para siempre escribió: «Ahora estás con tu chiquito, mi muñequita». Porque al final, detrás de la fama, los premios y el glamour, Romy Schneider solo quería volver a abrazar a su hijo una vez más. Cierre. La vida de Romy Schneider parecía un cuento de hadas visto desde afuera. Fama, belleza y éxito mundial antes de los 20 años. Pero detrás de esa imagen había una mujer marcada por el abandono, las traiciones y una tristeza que nunca dejó de perseguirla. Y cuando perdió a su hijo, terminó perdiendo también las fuerzas para seguir luchando. Quizás por eso su historia sigue conmoviendo décadas después. Porque detrás del glamour había algo profundamente humano. Una mujer que aprendió demasiado temprano a esconder el dolor detrás de una sonrisa, hasta que ya no pudo hacerlo más. ¿Conocías la verdadera historia de Romy Schneider? ¿Crees que alguna vez logró ser realmente feliz? Suscríbete para más historias reales como esta, porque la próxima tragedia que vamos a contar es todavía más oscura de lo que imaginas.